Hola, ¿cómo están? Yo soy Chema León Lara y les doy la más cordial bienvenida a este podcast, Pulso Político. El día de hoy me acompaña Daniel Gutiérrez Medrano, analista político internacional. Daniel, ¿cómo estás? Chema, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto Buenas saludar. tardes y bienvenido a este primer episodio de Pulso Político con Chema León Lara. De Es un lujo. podcast que la finalidad es dar a conocer diferentes opiniones de expertos en materia internacional, política nacional y por supuesto también política de Aguascalientes. Y bueno, creo que el día de hoy me gustaría comenzar este podcast platicando de las nuevas reglas de derecho internacional después del 3 de enero pasado con la captura de Nicolás Maduro. Digo nuevas reglas de derecho internacional porque lo que conocíamos antes de 2026 es muy distinto a lo que se está viviendo ahora y esto cómo ha repercutido en la realidad actual de Cuba. Este es un tema muy interesante y sí me gustaría mencionarte, Chema, que creo que este 2026 está completamente rebasado el derecho internacional, las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial, hablando del sistema de Naciones Unidas, que de alguna manera buscaba evitar que hubiera otra vez ese baño de sangre que sucedió en ese tiempo y que buscaba reglamentar la relación entre los países. Ya ha habido varios procesos históricos que han tenido como consecuencia la regulación de todo el ambiente internacional, 1815, el Congreso de Viena, luego hablamos del Tratado de Versalles, después viene todo el tema, después de la Segunda Guerra Mundial, en el sistema ONU, y el día de hoy creo que ha quedado completamente rebasado y es importante pues que los países ahora hagan una reflexión de qué es lo que sucede, porque ya habían propuesto algunos teóricos de la teoría política y de las relaciones internacionales que si no tenemos un orden jurídico, un orden político internacional, nos encontramos completamente, como diría Thomas Hobbes, en estado de naturaleza y priva la ley del más fuerte. Y creo yo que en este 2026, parte del 2025, es lo que hemos visto que ha ido privando, buscar siempre que el más fuerte gane, y esa es la retórica que el presidente pues Donald Trump ha tenido y lo ha materializado en parte de su política exterior, principalmente en esto que sucedió el 3 de enero de la captura del dictador Nicolás Maduro, en toda una operación especial en la que es extraído de Caracas y el gobierno de Washington toma control de la capital y del gobierno y ponen a Delcy Rodríguez, que de alguna manera pues sigue obedeciendo a los intereses de Washington, y no ocultaron el tema incluso de la importancia del petróleo venezolano, de tierras raras, etcétera, etcétera, de lo que criticaban principalmente esta ola de teóricos nuevos que hablan del neocolonialismo, neoimperialismo, imperialismo del siglo XXI. Yo concuerdo con la retórica quizá, o más bien la explicación que da Marco Rubio. Es mucho más sencillo buscar una transición democrática en un país progresiva, ¿cómo se dice? A decapitar pues a un partido político, a un líder que se ha enquistado en el poder, que ha promovido el autoritarismo, etcétera, etcétera, y ir pasando pues a una democracia. Confío de alguna manera en que quizá el ala de la libertad, los amigos de la libertad en el mundo van a observar lo que sucede en Caracas. Y bueno, ahora hay que voltear a ver lo que está sucediendo en Cuba, en La Habana principalmente, respecto de estas negociaciones ocultas o secretas de alto nivel que ha tenido el secretario de Estado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos con La Habana, para buscar una transición y una apertura de la isla pacífica y que no se repita lo que pasó el 3 de enero. Digo, de alguna manera el gobierno de Washington se escudaba con que era un criminal y tenían que ir por él, que era un narcotraficante, pero la cosa es distinta en la isla de Cuba, y han buscado pues presionar. Digo, ya lo vimos con todo el tema del bloqueo energético del petróleo. Al terminar con Venezuela, o al terminar esta alianza que había entre el gobierno chavista, Nicolás Maduro y La Habana y Díaz-Canel, se corta el suministro venezolano de petróleo y después entró pues el gobierno mexicano a apoyarlo, y creo que todos vimos las noticias respecto a este escándalo que hubo de las donaciones de petróleo
y la repentina o no tan repentina cancelación de este proyecto que tenía la presidenta Claudia Sheinbaum, que solamente salió a dar la explicación de es una decisión soberana, no responde a ninguna presión internacional, pero claramente sabemos que responde a una presión internacional y es el interés que tiene el gobierno de Washington por terminar con el régimen castrista, comunista en la isla de Cuba, Chema. Creo que no podemos deslindar la actualidad de Cuba con Venezuela. Si quieres platicamos de Chávez, sobre todo cómo Hugo Chávez, que fue, pues bueno, es su mentor, realmente fue Fidel Castro, y que Chávez logró convertir el sueño de Fidel Castro en realidad a través del dinero del petróleo venezolano y de expandir la revolución cubana al resto del continente. Es decir, gracias a Chávez se genera este Foro de Sao Paulo, estos países latinoamericanos que se convirtieron a la izquierda y que finalmente ya solo quedan pues Nicaragua, Cuba y lo poco que queda Venezuela ahora con el chavismo al estilo de Delcy Rodríguez. Sí, bueno, lo poco que queda ya de Venezuela, que creo yo que ya queda muy poco de ese chavismo al estilo de Delcy Rodríguez. Creo que Delcy Rodríguez ha sido moderada, pero ha sido moderada porque tiene al gobierno de los Estados Unidos pisándole el cuello. Es una presidencia que podrán decir unos que no es títere de Washington, y creo que lo es. Se encuentra en completa amenaza de la administración Trump. Tiene que hacer lo que Washington le pide. Digo que fue muy criticado el tema de que no hayan puesto a María Corina Machado en el lugar de la presidencia, pero creo que fue muy acertado el buscar pues un momento específico para comenzar con la transición democrática. Hay encuestas que dicen que el pueblo venezolano sí votaría por María Corina Machado, pero necesita haber una limpieza institucional de todas estas instituciones que fueron cooptadas por el Estado chavista. Y como bien mencionas, fue toda una articulación de un sistema que hoy en día se encuentra en agonía, y es este sistema del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que podría decir yo que llegó a su máximo punto culmen en 2017, 2018 y 19, en el que todavía Bolivia estaba el boom de la llegada de López Obrador, que fue muy criticado por invitar a Nicolás Maduro a su toma de protesta en San Lázaro, el gobierno en Argentina. Entonces veíamos un Foro de Sao Paulo fuerte, articulado, obviamente financiado. Se sabía que todos estos países fueron financiados por Venezuela, e incluso influenciados por la dictadura cubana y por partidos de izquierda que también, por ejemplo, Podemos en España, que formaba parte pues de este conglomerado de partidos políticos de izquierda y de regímenes políticos de izquierda. Es así que, como tú bien mencionas, Hugo Chávez fue discípulo y nunca lo ocultó de Fidel Castro, aunque la dictadura venezolana tiene sus diferencias con la dictadura cubana, que es un régimen comunista de partido único, etcétera. Chávez permitió que de alguna manera existiera la oposición. No es hasta 2017 que Nicolás Maduro, después de ya 4 años del fallecimiento de Chávez, comienza todo este movimiento de desconocer a la Asamblea Nacional, que pierde la mayoría en la Asamblea Nacional, y es cuando empieza a desacreditarse incluso dentro del Foro de Sao Paulo. Sus principales aliados fueron obviamente Cuba, el gobierno de Nicaragua con Daniel Ortega y comenzó ese eje mucho más radical y mucho más duro dentro de la izquierda, porque dentro del Foro de Sao Paulo no hay que dejar pasar que hay una izquierda democrática, mucho más moderada que las izquierdas comunistas, como es el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, incluso el justicialista de Argentina no es tan radical, y Morena en México, hablando precisamente de quienes forman parte de este conglomerado, y pues más el movimiento al socialismo en Bolivia, que fue completamente aplastado en las últimas elecciones por el nuevo presidente que pertenece al centro derecha. A ver, Bolivia, el Perú, Argentina, Brasil, su caso en su momento Chile con Boric, Ecuador, México,
Bueno, se habla obviamente Cuba, Venezuela, Colombia con Petro, es Honduras. decir, Honduras, prácticamente todo América hispanohablante, de algún modo u otro, en algún momento formaron parte sus presidentes o líderes políticos del Grupo de Puebla o el Foro Sao Paulo. Sí, sí, así es. Y claramente hemos visto que han tenido un retroceso las fuerzas de la izquierda, ellos le llaman fuerzas progresistas, hay que llamarlos como son un conglomerado de partidos políticos de izquierda. Yo no veo mucho progreso en Nicaragua, ni incluso en Cuba tampoco. Entonces, creo yo que todo este conglomerado de partidos de izquierda que se han ido posicionando en estos años han ido perdiendo terreno de manera impresionante. Y claro que tiene que ver con la influencia que tiene Washington en la región y que que el gobierno de Washington volvió a voltear a ver América Latina como parte del eje de influencia que tenía. Las administraciones demócratas dejaron de voltear a América Latina y permitieron que China entrara, obviamente que es aliada de Cuba, una aliada mucho más, podría decir que discreta, igual que Irán lo es, o el gobierno de los ayatolas lo era con el gobierno de Nicolás Maduro, la propia Rusia. Entonces, los gobiernos demócratas voltearon a otras áreas, otras zonas geográficas con otros intereses geopolíticos y abandonaron América Latina. Por eso veíamos un crecimiento importante dentro de la izquierda y de la influencia que tenían o que tienen actores estratégicos diversos a los Estados Unidos. Hablando, por ejemplo, de China, que tenía proyectos en Centroamérica, el avance silencioso que tuvo dentro de la diplomacia para que algunos de los países que reconocían a Taiwán rompieran relaciones con Taiwán para reconocer a la China comunista como de esta política de una sola China de 1972. Entonces, el gobierno de Donald Trump fue muy claro, tanto en la campaña como ahora en su presidencia, que para él es muy importante que exista orden en América Latina, en su hemisferio, y que se hagan precisamente lo que quiere Washington que se haga en su región. Parecería que tiene incluso un relato de vamos a partirnos en pastel, un relato imperialista como del siglo XX, y esta es tu zona de influencia, esta es la de ustedes, esta es la mía, no se metan en mi zona de influencia. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque no vimos una reacción importante de los que eran aliados de Venezuela o los que se hacían llamar aliados de Venezuela, de China, de Irán incluso, de la propia Rusia. Hubo condenas por la violación al derecho internacional que después alegó el gobierno de Washington, pues lo que tuvo que alegar respecto de que es un criminal y que tiene que ser juzgado, pero sí parece más bien una retórica de hay que partirnos el mundo, las zonas de influencia, este es mi pastel, Cuba forma parte de mi pastel, no quiero que ustedes metan la mano en mi rebanada del pastel. A ver, estamos hablando de una nueva doctrina Monroe. Correcto. América para los americanos, como si fuera el siglo XIX. Así es. Los Estados Unidos quieren quedarse con esta zona de influencia, que es el continente americano en su totalidad. Y ya no es una suerte de guerra fría porque ya no son dos ejes nada más, sino son potencias con cierta influencia en determinados sitios, ¿no? Ahora está la guerra de Irán, sobre todo por la influencia que quiere tener Israel o Irán en esa zona de Medio Oriente, la situación de Rusia con Ucrania, que ya cumplió 4 años y no se ve para cuándo, China con Taiwán. ¿Quiénes son los principales actores en este momento? Estados Unidos, Rusia, China. ¿Quién más estás viendo como, por ejemplo, China está teniendo un posicionamiento increíble sobre África del que nadie está hablando? Así es. Mira, tampoco podemos olvidar a Europa. Antes, cuando las administraciones demócratas era mucho más claro ver el eje occidental mucho más cohesionado. El presidente Donald Trump desde la primera administración fue muy crítico con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización de defensa militar. Donald Trump, y claramente hablaba con justa razón, que solo Estados Unidos es quien verdaderamente estaba invirtiendo o cumpliendo lo que dice el tratado respecto a cuánto se destina de PIB por país en materia de defensa, y eso es lo que él estaba exigiendo para que funcionara mejor la OTAN. Y creo yo que estamos viendo la crisis que tiene esta alianza militar occidental,
Yo por un lado veo obviamente el gobierno de Washington, Donald Trump, y esta doctrina, esta actualización que algunos teóricos le llaman la doctrina Don Roe, que es la de Donald Trump, que habla de nuestro hemisferio. Y ahí es donde entra toda la polémica que tiene con Groenlandia, que forma parte del reino de Dinamarca, pero que Donald Trump está insistente en adquirir. Y recordemos también los últimos Truth Social que sacó en su red social, los últimos tweets, respecto a que Occidente lo dejó solo en el conflicto de Irán. Dice, bueno, que no se les olvide Groenlandia porque ahí sigo a sus aliados europeos. Entonces, por un lado tenemos al gobierno de Donald Trump, de Washington, que quiere tener control respecto de su hemisferio, que le llaman hemisferio occidental, América Latina, América Central y Groenlandia. Y del otro lado, Europa, que se encuentra en una crisis total porque Estados Unidos fue quien articuló todo este sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial y era principalmente quien tenía la batuta de Occidente. Ahora que Donald Trump golpea y rechaza a sus aliados principales, eso obliga también a los líderes europeos a unirse y a buscar que la influencia de Europa pues no sea... ¿Cómo te puedo decir? O sea, que no entre en una decadencia mucho más de la que ya ha entrado el propio continente europeo. Y uno de los frentes principales, pues es la guerra entre Rusia y Ucrania. Esa guerra es fundamental que llegue a su fin. Después del fin de esta guerra vamos a ver cómo se va a articular esa región del mundo. ¿Por qué? Porque del otro lado también el margen de influencia lo tiene Rusia, el país más grande del mundo, y es lo que el gobierno de Vladimir Putin y el Kremlin han alegado respecto a su zona de influencia. No queremos que Ucrania forme parte ni de la OTAN ni de la Unión Europea porque esta es nuestra zona de influencia. Cuando hubo la reunión con Vladimir Putin y Donald Trump, me parece que fue en Alaska, también hablaban de... 15 de agosto, sí, 2025. En Alaska, hablaba de respetar también la zona de influencia que tiene Rusia sobre ese lado para poder llegar a la paz, lo que el gobierno de Kiev no aceptó de ninguna manera. Y luego también vimos este desencuentro que tuvieron en la Casa Blanca el presidente Volodymyr Zelensky con J.D. Vance, y bueno, un tema ahí que todos vimos. Pero nos queda muy claro que Donald Trump espera que Ucrania ceda territorio para que se termine la guerra con Rusia. Y no veo que estén muy dispuestos a ceder territorio ni los aliados europeos ni Ucrania al gobierno del Kremlin. Sería también abrirle la puerta al expansionismo ruso. Del otro lado también tenemos a China, al gobierno de Xi Jinping, que ha trazado una ruta muy clara en África una ruta diplomática y una ruta económica y de comercio en el que ha buscado arropar muchos países de África para poder empezar a construir su margen de influencia. No vemos desde la descolonización, el movimiento de descolonización en la segunda mitad del siglo XX, que las potencias europeas, occidentales, Estados Unidos, pongan atención en el continente africano. Después de la decolonización, creo yo que se fueron y dejaron todo el problema ahí, lo que China ahora está aprovechando para poder construir su influencia y pues solidificar pues un eje en específico. Porque también nos queda claro que Japón tampoco va a dejar de tener influencia en el Pacífico asiático, ni tampoco Corea del Sur, que Corea del Sur es uno de los principales aliados de los Estados Unidos, y Japón pues ni se diga. Y que Alemania y Japón se están rearmando después de 80 años. Un tema muy interesante, cómo está aumentando el presupuesto de defensa en ambos países. Alemania está construyendo tanques, aviones, misiles, y el caso también de la nueva primer ministro japonesa, como los dos países que forman parte del eje del mal, que perdieron la Segunda Guerra Mundial, se están preparando para algo. Pero volviendo a Donald Trump, el viejo refrán, el que mucho abarca, poco aprieta, pues está el tema de Ucrania.
donde ha tratado de fungir como mediador, aunque claramente se ve que está más del lado de Putin que de Ucrania, por el simple hecho de estar en contra de Europa o cómo le han dado la espalda en este tema de la OTAN. También pues tiene la cuestión de Venezuela, Cuba, que empezamos a hablar y ahora regresamos con ello. Evidentemente, ahorita el tema de Irán. Y bueno, esta semana hasta se peleó ya con el Papa, ¿no? Sí, tiene muchísimos frentes abiertos, ya lo has dicho tú. Y en la campaña el presidente Donald Trump hablaba de que él en días terminaría con la guerra de Ucrania y creo que pues, no ha sucedido eso que dijo, sino se abrieron más frentes. Por ejemplo, todo este conflicto entre Israel, Irán y los Estados Unidos. Creo yo que necesita mucho más moderación porque, pues bueno, ya estamos viendo un caos total en el mundo y en las relaciones internacionales. Creo yo que un factor al que hay que tenerle mucha fe y hay que observar mucho es al secretario del Departamento de Estado, a Marco Rubio, para ver las dinámicas políticas que vienen después de todo este tema. Y podría decir que es un factor a veces incontrolable, podría decir yo, el presidente Donald Trump, principalmente en redes sociales, porque ya sabemos que es un showman. Y eso es algo que no podemos dejar de observar. Donald Trump viene también pues sí, de ser showman, de participar en reality shows, de estar en la farándula, etcétera, y saber cómo llamar la atención de la opinión pública. Creo yo que sí fue un desacierto este conflicto que hizo frontal con el Papa y el Vaticano, muy innecesario. El Papa obviamente no es un político más, para los católicos es el vicario de Cristo en la tierra y obviamente tiene que hablar de paz en el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje del Evangelio. Y muchos líderes políticos internacionales han respaldado al Papa León y han tachado, por ejemplo, Giorgia Meloni, una gran aliada del presidente Donald Trump, dijo que eran inaceptables pues, las declaraciones y eso no le gustó al habitante de la Casa Blanca y también empezó a despotricar en contra de su principal aliada en Europa. Entonces estamos viendo por ahí que parte pues, de su estrategia de comunicación ahora ya está fallando y no está creando simpatía ni polarizando. Ni siquiera su base principal, que son cristianos, evangélicos, blancos, etcétera, está simpatizando pues este relato de pegarle al Papa, pegarle a Europa, por esta imagen que hizo con inteligencia artificial en el que él se ponía como Jesucristo curando a una persona y bueno, muchas cosas que siento yo que sí son muy desafortunadas y que más que abonar a todo este esquema, digo, todos tenemos nuestras estrategias y nos queda claro que la estrategia del presidente Donald Trump es la estrategia del caos, pero esto se está saliendo de control y de alguna manera tenemos que ver que estos actores institucionales, porque Estados Unidos sigue siendo una democracia institucional con pesos y contrapesos. Hay que recordar que la mayoría de los actuales jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos pues son republicanos conservadores, muchos fueron propuestos por Donald Trump y aún así han votado en contra de determinaciones del presidente, por ejemplo, en el tema de los aranceles, cuando imponían los aranceles a través de decretos, la Corte lo tumbó y es la Corte del presidente Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos sigue siendo un país con raíces institucionales y hay políticos de carrera que son institucionales, entre ellos el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, que lleva muchísimo tiempo trabajando dentro de, pues en la carrera política, dentro del Partido Republicano y ahora en las administraciones. Más allá de tener miedo de que algún día Donald Trump vaya a picar el botón rojo, hay todo un andamiaje institucional que es quien limita los poderes del presidente de la República, bueno, de los Estados Unidos, para que no cometa este tipo de cosas. Bien, lo decías, también la Corte Suprema de los Estados Unidos le dio un revés con la pérdida de la nacionalidad por nacimiento. Así y es. eso, pues tenía mucho tiempo que inclusive un presidente no visitaba la Corte y estuvo presente en la sesión.
Ahora, el hecho de que Donald Trump, como bien lo dices, es un hombre del espectáculo, es un hombre que está acostumbrado a la televisión, que inclusive sabe la importancia del uso de la televisión como distractor. La situación que se da con el Papa se da justo a las horas de que regresara J.D. Vance de Islamabad después de no llegar a un acuerdo con Irán. Fue un gran revés para la diplomacia de los Estados Unidos y bueno, tuvieron que cambiar la narrativa y el mundo entero se fijó específicamente en cómo se le puso al tú por tú al Santo Padre León XIV. Entonces, bien es cierto, Donald Trump es un gigante de la comunicación Así es. y eso es innegable. No obstante, creo que no midió lo suficiente el daño que le iba a hacer a su propio electorado conservador, varios de ellos católicos que le ayudaron en el triunfo tanto del 16 como del 24, y que también compararse con Jesucristo es algo que inclusive a los evangélicos estadounidenses, Sí. pues bueno, les tomó por sorpresa y lo tomaron muchos, tanto católicos como evangélicos, como una herejía, como una blasfemia en contra de la figura. Donald Trump asimilándose o convirtiéndose en Jesucristo, pues es algo que hasta a los propios WASP, a los White Anglo-Saxon Protestant, es decir, pues los estadounidenses, los votantes promedio Sí. de Trump, pues bueno, lo tomaron como un insulto. Sí, y vimos también la reacción de la Conferencia del Episcopado de los Estados Unidos, también condenando las declaraciones del presidente. Por ahí salieron 3 cardenales de la Iglesia Católica también a hablar, a respaldar al Papa. Y la mayoría, la inmensa mayoría de las declaraciones que han tenido líderes, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera, o la propia Iglesia Católica, es de apoyar al Papa León y condenar las declaraciones de Donald Trump. Ojo, no estamos hablando de un jefe de Estado como que podría, no sé, que hemos visto muchas polémicas que ha tenido con Macron, con los que tuvo con Justin Trudeau. No hablamos de una agresión a un político, hablamos de una agresión al jefe de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, si lo quieren ver en lenguaje comercial, tiene sucursales en todo el mundo. Estás hablando de una institución religiosa que tiene presencia en prácticamente todo el mundo, tiene una jerarquía muy importante, y que tiene 2000 una influencia años. muy grande. Claro, y tiene 2000 años. E incluso han utilizado también, precisamente utilizando este tema, este argumento del tiempo han pasado muchos emperadores, la persecución romana, y aquí seguimos. Y creo que Donald Trump no dimensionó que no estaba criticando a un jefe de Estado más de sus aliados en Europa, sino que más allá del jefe de Estado, criticó al líder de la Iglesia Católica como no lo hizo ni con el Papa Francisco. Con el Papa Francisco recuerdo haber escuchado que el presidente Donald Trump dijo, el Papa no es político, otro tema. Acá con el Papa León, pues fue mucho más allá. ¿Tú crees que Trump se sintió con el derecho de atacar a León XIV por ser el Papa estadounidense? Creo que tiene que ver, porque incluso habla de la familia, me cae mejor su hermano, etcétera, etcétera. Nos la debes, muchos argumentos fuera de lugar. A ver, dijo que si no fuera por él, el Papa no sería Papa. Exactamente, y sabemos que es un argumento absurdo, porque ni siquiera el Papa León pertenece a la línea ideológica de Donald Trump, es un papa mucho más moderado. Y digo, sé que no es correcto hablar de ideologías dentro del espectro de la Iglesia Católica, pero las hay, pues no dejan de ser personas nuestros dirigentes religiosos, bueno, los que somos católicos, y el Papa no pertenece al ala de Donald Trump. Y llegó en su pontificado a criticar las redadas masivas, todo. Entonces, es un argumento que ni siquiera es creíble, pues, dentro del propio electorado republicano de Donald Trump. Borró la imagen, el presidente, entonces creo yo que sí los asesores de comunicación y el propio secretario de Estado y el vicepresidente J.D. Vance, porque recordemos que el número 2 y el número 3 a bordo pertenecen a la Iglesia Católica, pues bueno, hoy en la tarde, creo que fue hoy en la mañana o ayer en la tarde, J.D. Vance tuvo que salir a dar una explicación mucho más moderada, pidiéndole al Papa que no opine de temas internos de los Estados Unidos,
que bueno, resulta paradójico pues que ahora los estadounidenses hablen de que no se puede opinar respecto de su política interior cuando tienen claramente influencia en los países que se les da la gana. Pero pues no había otra más que contestar eso, porque si no, entonces el propio J.D. Vance quedaría completamente desacreditado, porque él se vende como el líder católico, el líder joven, etcétera, etcétera. Y una crítica al Papa León pues sería pues darse un balazo en el pie. Efectivamente, yo quiero insistir en eso. Tratar de utilizar quizás la bronca con el Papa para distraer, pero la situación en Irán sigue complicada. El estrecho de Hormuz, esta paz que se logró durante 2 semanas, pues realmente se está tambaleando porque pues Irán no quiere quitar o dejar de apostarle a su proyecto nuclear. Así Y es es. una de las situaciones que Estados Unidos e Israel tienen sobre la mesa y que no se van a mover de ahí. Ahora también hay elecciones intermedias este año en los Estados Unidos, la totalidad de la Cámara de Representantes, 39 gubernaturas, si no me falla la memoria, así como 1/3 del Senado. Y Donald Trump, la situación de Irán ha generado también el alza en los combustibles de Estados Unidos. Y sabemos que el electorado estadounidense vota con los bolsillos, más Así allá es. del tema ideológico. Y realmente el movimiento MAGA está en peligro porque se metieron en una guerra que le correspondía a Israel, que arrastró a Estados Unidos por alguna razón que sigo sin entender, y que, bueno, pues el que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que es por el control del petróleo. Ya controla Venezuela. De alguna manera Venezuela sigue siendo un lugar importante en materia de energéticos. Ahora en el estrecho de Hormuz pasa el 20%, la quinta parte de todo el petróleo a nivel mundial, principalmente abastece al mercado asiático, una parte al europeo, pero principalmente al asiático. Y creo yo que también la visión que tiene el gobierno de Washington es económica. Es una visión económica de control de los precios del crudo. Y sabemos que Estados Unidos es el principal productor de petróleo, no le vendría mal, ahora que controla Venezuela, también controlar el estrecho de Hormuz y tener una hegemonía energética en el mundo. Y yo lo mencionaba en alguna participación que tuve, algunos analistas hablaban de que Irán y el estrecho de Hormuz podrían ser el Vietnam de Donald Trump y llevarlo a la pérdida electoral, ya lo veremos más adelante. La gente se está cansando también de la retórica. Y como bien lo mencionas tú, el electorado estadounidense vota con el bolsillo y estamos viendo afectaciones en el precio de los combustibles, de los fertilizantes, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que tienen muchas decisiones que tomar en Washington respecto de este conflicto, si seguir o dar un giro de timón escuchando a los demás aliados que tiene Washington. Aún así, creo yo que no hay una figura de oposición muy clara que capitalice todo lo que el presidente está haciendo, ese descontento que están teniendo, esa desilusión del movimiento MAGA. Yo no veo a ninguna otra figura, hablando de la posición demócrata, que pueda capitalizar ese descontento. Sí lo veo a lo mejor dentro del Partido Republicano, ya platicábamos de la institucionalidad de Marco Rubio o el propio vicepresidente J.D. Vance, pero bueno, siguen dentro de la institución con el presidente Donald Trump siendo el capitán del barco, entonces eso también les resta un poco a ellos credibilidad, pero sí es importante también preguntarnos quién verdaderamente va a capitalizar todo este descontento o la oposición en general en Estados Unidos para hacer frente ahora en las elecciones intermedias y próximamente en las presidenciales. A ver, una de las principales cartas demócratas es el actual gobernador de California, Gavin Newsom, pero no lo vemos presente en los medios. Es decir, quien podría ser el heredero de los Obama, de los Clinton, pues ya no se diga de Biden o de Kamala Harris, pues los demócratas desde la elección de noviembre de 2024 están en la lona. Así es. Salió Kamala Harris hace unos días también a decir que le gustaría competir por la presidencia de los Estados Unidos, pero pues, no levanta, pues siento yo que está muy desacreditado también ya el Partido Demócrata por haber tomado ciertas decisiones ideológicas que le afectaron mucho más que lo que pudieron haberle sumado.
Entonces, están muy a tiempo de dar un giro de timón si quieren garantizar un triunfo o al menos acercarse a un triunfo en las intermedias y ni se diga en la presidencial, porque solamente vemos fuertes a los perfiles republicanos y no vemos fuertes a ningún actor, salvo Gavin Newsom, como tú lo habías mencionado, o las declaraciones de Kamala Harris. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Donald Trump sigue teniendo control en su país. Ahora, tenemos al vicepresidente J.D. Vance, que él representa como la sucesión de los republicanos MAGA, del movimiento de Trump, y tenemos a Marco Rubio, un político de carrera, que él está más como del lado de los republicanos tradicionales, si Así lo podemos llamar así. Y bueno, para la elección del 2028, todo está muy claro de quién va a ser el gran elector de su sucesor, ¿no? Es decir, quién será el candidato a la presidencia, si Marco Rubio o J.D. Vance. Y creo que va a ser una pelea interesante, sabiendo que estas son caras visibles que la gente ve todos los días en la televisión, que se lee sobre ellos en los medios, y bien, de los demócratas no se habla nada. Entonces, Exacto. si Trump logra salir vencedor de Irán, es probable que tenga una continuidad su movimiento. Así No es. obstante, y eso sumando que no hay un gallo por parte de los demócratas. Pero si se convierte, como decías hace unos momentos, la situación de que Irán puede ser el Vietnam de Trump, la situación de lo que se está construyendo de Estados Unidos, esa hegemonía para el siglo XXI, también está complicado verlo para 2, 3 años adelante. Sí, y a ver, ahí es bien importante también ver la apuesta que va a tener el Partido Republicano, el presidente Donald Trump, respecto a estos dos perfiles que mencionábamos. Tú bien lo has dicho, J.D. Vance, que representa entonces a este movimiento MAGA, este movimiento mucho más, pues, pegado al hombro del presidente Donald Trump, y un republicano tradicional como lo es Marco Rubio. Ahí está claramente la doble apuesta que tiene el presidente, su plan B y su plan, digamos, su plan A y su plan B. ¿Quién es el plan A y quién es el plan B? No sé, pero ahí está midiendo el termómetro electoral a ver quién puede ser quien gane mucho más simpatía dentro de todo el movimiento para garantizar un segundo periodo, perdón, sería, sí, una continuidad pues de toda la administración que tiene el presidente Donald Trump y del Partido Republicano. Más allá de quién le pueda garantizar el tema de la lealtad, creo yo que tanto Marco Rubio y J.D. Vance han sido leales a la política del presidente Donald Trump, sino quién puede garantizar el triunfo real en las elecciones presidenciales. A ver, Donald Trump siempre se consideró a sí mismo como un outsider, alguien lejano a la política tradicional de Washington. Y bueno, eso fue una de las banderas que utilizó en la campaña del 2016. En su reelección del 2020, pues evidentemente no funcionó. Vino la pandemia, la candidatura de Biden. Regresa como candidato 2024, vuelve a ganar, pero ya llega como un político, digamos, de carrera. Ya fue presidente de los Estados Unidos. El caso de J.D. Vance es bastante curioso porque era un senador por Ohio bastante desconocido. Fue una gran sorpresa para el mundo, inclusive hasta para los propios republicanos, porque era alguien que no se tenía en el mapa. En cambio, Marco Rubio, ¿cuántos años no ha sido senador de los Estados Unidos por el estado de Florida? Fue precandidato presidencial en el 2015 por los republicanos. Es decir, es un político de carrera más pegado a la institucionalidad estadounidense, o quizás como le llaman al estado profundo estadounidense. ¿Por quién se decantará Trump? ¿Por un político más de su cepa o por una continuidad más institucional de los Estados Unidos cara al resto del siglo XXI? Depende mucho de la resolución de estos conflictos internacionales. A ver, iniciando el año veíamos a un Marco Rubio muy activo, con mucho foco precisamente por el tema de Venezuela, por el frente global que abrió el presidente Donald Trump con esta incursión en Caracas. Y ahora también vemos al vicepresidente J.D. Vance, que también toma protagonismo en las negociaciones en Islamabad, en la propia prensa de los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera estamos viendo dos perfiles que bajan intensidad, sube uno, sube intensidad otro, baja. Entonces,
Ahí es muy importante, y como tú ya lo mencionaste, el presidente Donald Trump no es el mismo que fue el mismo outsider que llegó la primera vez que ganó la presidencia. Ahora es un político, con muchos políticos que lo rodean, políticos también tradicionales. Por eso te mencionaba, tenemos de un lado aquellos que pertenecen al movimiento MAGA, que son mucho más pegados a él, y tenemos a los políticos institucionales del Partido Republicano. Los dos... las dos aristas se encuentran también enquistadas pues, en esta administración Trump. Entonces, quien le vaya a garantizar, conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayan resolviéndose los conflictos en el mundo, sean como se vayan resolviendo, es a quien seguramente el presidente Donald Trump va a ungir para que sea candidato a ser su sucesor en las próximas elecciones. Yo veo muy claro que solo hay de dos del lado del Partido Republicano, es J.D. Vance o es Marco Rubio, fin. No veo alguna otra figura dentro del Partido Republicano. Si de alguna manera los institucionales se van a alinear con Marco Rubio, muy bien. Aquellos que simpaticen más por el movimiento MAGA o Donald Trump, a lo mejor por J.D. Vance. La cosa es muy incierta, más porque vivimos en este mundo tan complejo que el propio Donald Trump le abrió la puerta. Entonces, yo creo que hay que ver cómo se resuelve el tema de Irán, como bien mencionas, para ver quién se va a ir perfilando como el próximo sucesor de Donald Trump y a quién va a ungir. A ver, Marco Rubio acaba de organizar en el Departamento de Estado una reunión entre Israel y Líbano. Es decir, es algo que quizás no tuvo tanto eco en las noticias, pero Marco Rubio, desde el punto de vista institucional del Departamento de Estado de la Cancillería de los Estados Unidos, está haciendo su trabajo. Así es. Mientras a J.D. Vance lo manda a la guerra, literal, a negociar con Irán, mientras el tema de Líbano e Israel, pues es parte esencial de lo que está sucediendo en Irán. Así es. Entonces, por eso te digo, ahí es donde estás viendo estos dos actores que están de alguna manera trabajando con miras al futuro y con miras al presente, a buscar solucionar las crisis que hay para que la administración de Washington salga avante. Yo en este momento confío mucho más en el tacto político y en la diplomacia que pueda orquestar e implementar Marco Rubio a una gran negociación como la que se propuso en Islamabad, en Pakistán, que no nos llevó a nada pues que se pueda ver, salvo en que no hubo un acuerdo general y ahora Estados Unidos está con un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. Entonces, la paz de 2 semanas, este cese al fuego, como bien lo mencionabas, se tambalea y con ello los mercados, se pierden vidas humanas, muchas cosas. Entonces, eso es lo que hay que ver, la importancia de lo que hace cada uno de estos dos actores con lo que tiene. Uno es vicepresidente, otro secretario de Estado. Aquí le beneficia mucho más la diplomacia al secretario de Estado que al vicepresidente J.D. Vance. Daniel, en resumen, desde la llegada de Trump o el regreso de Trump a la Casa Blanca, pero particularmente desde la captura de Maduro, todo lo que conocíamos sobre el respeto al derecho internacional básicamente se ha transformado. Y ahora, ¿cuál es el papel que ha jugado la ONU en todo esto? Porque básicamente la ONU se ha convertido en algo inexistente. La ONU está completamente desdibujada, Chema, y creo yo que lo vemos, incluso prendiendo la tele ya no vemos el protagonismo que tenía antes el secretario general de la ONU, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, nada funciona. Entonces creo yo que el sistema de Naciones Unidas ha quedado completamente rebasado. A nadie se pregunta ya por qué no llevan este conflicto a la ONU, por qué no se resuelve en la ONU. Ha quedado completamente rebasado este sistema. Por eso mencionaba que los estados tienen que aventurarse a buscar una nueva forma de regular las relaciones internacionales entre ellos. Donald Trump le ha apostado siempre al bilateralismo, ha aplastado por completo las instituciones multilaterales, es decir, donde muchos países toman decisiones, ha preferido la negociación tú a tú, tete a tete, como siempre lo ha hecho él también como empresario, y eso ha desgastado por completo las instituciones multilaterales porque no han dado o no han sabido dar resultados al momento de prevenir conflictos. En algún momento sí funcionó, podemos hablar de los tribunales en Ruanda, los tribunales internacionales por los crímenes en Bosnia.
Ahora ya no hay nada de eso, ya no hay resoluciones pacíficas de los conflictos y vemos una institución completamente desdibujada. El día de mañana los estados van a tener que buscar otra vez implementar un mecanismo diplomático que los lleve al diálogo y que los lleve a un sistema internacional mucho más justo, mucho más balanceado y moderado. Lo que vemos ahora es la política del más fuerte. Y seguramente vamos a estar así por unos cuantos años más, viendo cómo la política del más fuerte es implementada en el mundo hasta ver que algún bloque de países pueda hacer frente, como históricamente ha sucedido siempre, y lo podemos ver cíclicamente. Daniel, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran como Daniel-GTZ93 en Instagram, Daniel Gutiérrez Medrano en Facebook, en TikTok también. Daniel, muchísimas gracias por venir aquí a Pulso Político Podcast. Hombre, gracias a ti, Chema, por invitarme siempre. Siempre un gusto, querido Cuídate. amigo. Eso fue un episodio de Pulso Político Podcast. Yo soy Chema León Lara. Sean felices.